su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos el privilegio de iniciar una semana más con otra lección interesante que va a edificar nuestra vida espiritual. Estoy seguro que si estas lecciones, más de algún joven se diera la tarea de escucharlas, pudiera ver cómo Dios le habla, porque está enfocada en la vida de un joven. Y por supuesto, los adultos extraemos tremendas lecciones para nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de escuela sabática de este día, que la voy a desarrollar hoy y mañana con el hermano Joselito Rentería, quien ya está aquí conmigo, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, pastor. Gracias por invitarme a tener el estudio de esta importante lección. Sin duda alguna creo que será de bendición para muchos y también, pues como dijo usted, muy aconsejable a la juventud de hoy. Así es. Bueno, hermano Joselito, ¿qué le parece si ora ya para empezar? ¿Cómo no? Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en este día queremos agradecerle por su gran bondad y su misericordia al prestarnos la vida hasta este momento. Le agradecemos por sus cuidados, Señor, y a hoy que vamos a tener el estudio de esta lección. Queremos pedirle, Señor, que bajo su dirección pueda ser inspirada por su Espíritu Santo y pueda, Señor, podamos nosotros abrir nuestras mentes, nuestros corazones, pero por sobre todo, Señor, abrir, Señor, en nosotros ese deseo de seguir sus consejos. Denos su bendición en este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección para esta semana, apreciables hermanos, tiene por título Debilidad en la fuerza. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? Esto es una contradicción. ¿Cómo es que puede darse esta contradicción en la vida de un cristiano, Joselito? Bueno, importante título, debilidad en la fuerza, pues pienso que cuando nosotros nos tornamos débiles es cuando fallamos en ponerlos en práctica los consejos de Dios. Mire lo que nos dice el versículo de hoy en Romanos 13:14. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Vamos a ver uno de los primeros consejos que el Señor nos tiene para hoy en este día. Dice de esta manera, en palabras, por los labios del apóstol Pablo, el Señor dice esto: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí vemos el consejo que nos da la Escritura. Nos dice que nosotros debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué clase de vestimenta es la que nosotros podemos vestirnos de Él? Bueno, su mansedumbre, su temperancia, podemos decir tantas... Podemos nosotros decir aquí tantas actitudes que tenía el Señor Jesucristo, tantos frutos que él vivía, podemos aprender de Él y vestirnos de esa vestimenta. Pero otra pregunta dice aquí otra lectura, otro consejo, dice, no proveáis para los deseos de la carne. A veces el ser humano hoy es lo más que hacemos, proveer para los deseos de la carne y no seguir el consejo de vestirnos del carácter del Señor Jesucristo, pastor. Bueno, nosotros podemos ver ahora cómo el apóstol Pablo nos dice aquí que no hay que proveer para los deseos de la carne. Pero es interesante que estas palabras tienen un contexto bien importante que también vale la pena notar, y es el que está en el verso 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Hermanos, este contexto es importante que lo tomemos en cuenta porque tiene una grande relación con el tema de esta semana, en la conducta del joven o del cristiano del cual nosotros vamos a estar hablando. Miren ustedes, el apóstol dice
antes de hablar de no proveer para los deseos de la carne, el apóstol dice de qué deseos está hablando. Y está hablando de glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, libertinaje de esta Biblia, pero otras dicen lascivias, contiendas y envidia. Yo quiero hacer aquí una reflexión sobre lo que son la lujuria y la lascivia. Estas dos palabras son sinónimas. La primera se refiere a ese deseo irresistible, compulsivo y apasionado en el área sexual. Y la segunda tiene que ver con el desenfreno en la misma área. Pero la lujuria entra por los ojos. Y este es un pecado que tristemente está en boga, haciendo estragos en la vida del cristiano. Porque la lujuria, Joselito, tiene la característica que es un pecado que no se mira. Exacto. Nadie sabe, nadie se lo ve a uno. Y sin embargo, puede estar allí. Es interesante que la lujuria, Jesús mismo dijo, miren, dijo, cuando una mujer, dijo, alguien ya la mira, con codicia, con deseos. La mirada, Exacto. ahí está, la lujuria. Cuando ya la mira, dijo, con deseo, ya dijo, cometió adulterio con ella. Entonces Jesús hacía referencia a este pecado de la lujuria, que son los deseos. Bueno, es interesante que el apóstol Juan, cuando aconsejaba a los cristianos, les advertía en cuanto a esto, y me gustaría que vayamos ahí en 1 de Juan 2:16, cómo este pecado de la lujuria, en la primera carta de Juan 2:16, Joselito, si lo quiere leer, por favor. ¿Cómo no? Dice de esta manera, pastor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué le parece? Interesante. Los deseos de los ojos. Vuelve a mencionar los deseos de los ojos, ¿no? Creo que un sentido del ser humano es tanto los ojos como el oído, pero aquí estamos hablando de la lujuria de los ojos. Y es terrible, ¿no? Cuando un hombre tiene estas características. El versículo decía que no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando nosotros estamos ya acariciando un pecado, obviamente ya tenemos que estar viendo. Los ojos rápido se posan en algún, no solamente, pastor, en donde andemos, pero aún a veces estamos en los celulares o los teléfonos que nos manda el enemigo a través de todos los medios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que no proveer para los deseos de la carne. Exactamente. Hermanos, Satanás sabe muy bien cuál es la avenida por la cual él puede llegarnos y que nos puede hacer fracasar. Porque si ustedes se acuerdan, en el Edén, él utilizó la avenida de los ojos con Eva y tuvo éxito. Pues dice la Biblia de que ella se le quedó viendo al árbol y vio, dice, que su fruto era agradable, dice, a los ojos. Así que nosotros podemos ver cómo el deseo le entró a Eva por los ojos. Y el personaje del que estamos hablando desde la semana pasada, que es Sansón, a él también le entró el deseo por los ojos, porque si usted mira lo que dice Jueces 14:3, vea qué interesante lo que dice allí. Jueces 14:3, si gusta lo lee y me dice usted qué impresión le da el hecho de que este personaje, pues por los ojos le haya entrado el asunto de la lujuria, del deseo. El deseo, dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero antes vea el 1, que ese era el que yo quería decirle más bien. El 1 dice, y descendió Sansón a Timat, y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué papel jugó la vista? La vista, obviamente, allí tenía Sansón la vista fija en una mujer que
que con lujuria la ha de haber visto. definitivamente. Y era una mujer incrédula. Era mujer incrédula, exacto. Bueno, mis hermanos, yo estoy llevando hasta allí. Pero bueno, Sí, pastor, sí. y quería terminar el texto porque Claro. dice el versículo 3, dice que, y Sansón respondió a su padre, tómame esta porque esta agradó a mis ojos. Ah, imagínese usted. Estamos en lo mismo. Exactamente. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, cómo cuando el consejo de la lección, que es el texto clave, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne, y antes de eso está hablando de la lujuria, y la lujuria son los deseos exacerbados, incontenibles por los asuntos sexuales, y la lascivia, el desenfreno. Uno puede mirar entonces que esta biografía de este hombre de quien estamos hablando, pues lamentablemente, pues refleja una debilidad en él. Y vamos a ver cómo hay debilidad en este hombre tan fuerte. Bueno, hermanos, a lo que quiero también llegar en esta hora es decirles que cuán cuidadosos deberíamos de ser, ¿no es cierto, Joselito?, acerca del control que deberíamos tener con nuestros ojos. El dominio propio. Sí. Usted mencionaba ahí el celular, por ejemplo. Ujú. Mire, ¿qué le parece a usted el papel que está jugando la lujuria en los celulares con la pornografía? Muy radical, pastor. La verdad que es uno de los medios por los cuales la gente está tan entretenida y se pierden esos valores. Esa la moral se va perdiendo poco a poco, pastor. Tanto acaricia el pecado que al final termina en eso, suciéndose. Y si usted ve, la lujuria se le mete al cristiano por las películas, Exacto. se le mete por las novelas, se le mete por la pornografía que mira en los celulares. Por todos lados, la lujuria se le mete al cristiano por los ojos. ¿Y cuánto entonces nosotros deberíamos de ejercer control sobre lo que estamos mirando y cómo lo vemos? Ah, hermanos, cuánto yo los animo a que nosotros ahora le pidamos a Dios que unja nuestros ojos con colirio para que ya no podamos seguir mirando el pecado que a diario vemos, sino que más bien contemplemos la gracia del Señor, miremos su verdad en su palabra, que seamos limpios. Hermanos, nosotros necesitamos ser fuertes espiritualmente, no débiles. Y el asunto es que cuando nosotros, a través de los ojos, dejamos que el pecado entre y nos desviamos, hermanos, no sentimos a qué horas ya nosotros nos hemos debilitado. Y bueno, Joselito, habiendo visto entonces que lamentablemente esto le afectó al líder o al el hijo de Dios llamado Sansón, viendo que esto le afectó, ¿qué dice el don de profecía en cuanto a esto? Sí. En Signs of the Times, el 13 de octubre de 1881, dice de esta manera: físicamente Sansón fue el hombre más fuerte sobre la tierra, pero en el dominio propio, integridad y firmeza, fue el más débil de los hombres. Mire que lo que le faltó lo que nos falta a muchos de nosotros, y a veces, pues, aunque estamos tratando de Salomón, la integridad es uno de los atributos que se está perdiendo hoy en el ser humano, pastor. Igual que Sansón. Muchos decimos, Sansón terminó en lo que terminó por esto, pero el ser humano en qué está terminando hoy también. Cuando se estaba mencionando el asunto de la lujuria por los ojos, vino a mi mente también la experiencia de David. Uh-huh. Eso fue lo que por ahí también David cayó, ¿no? Viendo a aquella mujer que aún ya no le pertenecía a otro hombre. Y vemos ahí los pecados terribles que llegó a cometer David, ¿verdad? Aunque él después comprendió su pecado y se arrepintió. Pero vemos, usted citó algo interesante, pastor, que el enemigo sabe muy bien, y a más que uno nos ha hecho caer, ¿no? por el sentido de la vista. Sabe que ahí está la debilidad, pero hoy en esta mañana, esta semana estamos estudiando esta lección que nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente. Nos va a ayudar a qué clase de vestimenta debemos poner nosotros para poner una defensa, apartar los ojos. Un versículo que venía en mi mente que decía David:
Señor, si mis ojos han visto lo malo, yo sé que tú no me oirás. Y muchos de nosotros a veces nos hacemos insensibles, pastor, a esto. Cometemos los pecados y luego nos dirigimos al Señor como si nada hubiera pasado. Exacto. Yo me imagino, estaba viendo ahorita cómo se sentirá el Señor y cómo se siente el enemigo cuando nosotros estamos en esa condición. Tenemos el ejemplo de José. Ujú. José era un hombre íntegro, lo al revés, ¿no? Lo contrario a lo que estamos leyendo ahorita, debilidad en la fuerza. Él era un hombre supuestamente débil, José, pero en integridad, en firmeza, era un hombre muy fuerte. Por aquí vemos que aunque Sansón fue el hombre más fuerte en fuerza física, dice que fue el más débil de los hombres. Y aquí yo puedo ver una ironía aquí, porque ¿cómo es posible que siendo un hombre fuerte no pudo haber sido fuerte en principios, valores morales, y llegó a cometer pecados que vamos a ir viendo al transcurso de la lección? Bien interesante que yo creo que de aquí fue donde el autor de la lección sacó el título, Debilidad en la fuerza, Claro, sí. de esta declaración del don profético. Sí, cierto. Porque aquí la sierva del Señor Ellen White dice, físicamente fue el hombre más fuerte sobre la tierra, Sí. pero en el dominio propio, en la integridad y en la firmeza, fue el más débil de los hombres. Ujú. Hermanos, esto me hace pensar cómo a veces nosotros en la vanidad, Joselito, hasta, bueno, yo no lo hago porque no tengo tiempo, ¿verdad? Pero que si tuviera tiempo lo hiciera. Pero cómo hay hombres que en el afán de lucir cuerpos atléticos, ahí pasan en los gimnasios elaborando esos cuerpos porque ellos quieren lucir bien fuertes, con buenos mazos. Y qué triste es que cuando hablamos de los principios, de la moralidad, de esto que acabamos de leer, como es la integridad, del dominio propio, la firmeza, qué triste es que en esa parte, ese hombre que se mira fuerte, ese hombre que se mira que wow, las mujeres me van a ver con qué elegancia, qué triste es que en esas cosas es lo más débil que puede haber. Que puede haber, sí. Y qué lamentable es que aún entre nosotros los cristianos estemos más enfrascados en esa vanidad, en lucir fuertes, y no en esas otras cualidades que deberían hacernos fuertes, como son el dominio propio, la integridad y la firmeza. Exacto. Y yo quiero hablar un poquito sobre el dominio propio, hermanos, porque el dominio propio tiene sus sinónimos en la Biblia también, como temperancia, como templanza, como prudencia. Y el que ejerce esta cualidad, hermanos, del dominio propio, ese es un cristiano victorioso. ¿Por qué es victorioso? Porque tiene uno de los frutos del Espíritu. Una persona que tiene dominio propio es una persona equilibrada, ejerce autocontrol, tiene dominio de sí mismo, y como tiene uno de los frutos del Espíritu, bien podríamos decir también que tiene el freno divino para el descontrol de sus deseos, sentimientos, apetitos y carácter. Exacto. Una persona que tiene dominio propio, ese fruto del Espíritu, ya no lo gobierna la carne, sino que el Espíritu Santo le gobierna sus deseos. Así es. ¿Cuánto entonces deberíamos de ser fuertes en eso? Pero la integridad es una persona que es completa, que no le falta nada, que es pura, que es leal. ¿Cuánto eso debería el joven, el adulto, tenerlo como algo de su personalidad? Y la firmeza, algo estable, algo que no lo mueve tan fácilmente, algo que en las cosas de Dios está allí, derechito. Hermanos, en estas tres cosas, dice la sierva del Señor, que lamentablemente Sansón era bien débil, aunque era el hombre más fuerte. Qué triste. Por eso es que debilidad en la fuerza es el tema de la semana. Y bueno, pero todo comenzó, esa debilidad, por un deseo de los ojos. Por un deseo de los ojos. Esta mujer es la que me agrada, esta es la que agrada a mis ojos, así que vayan y arréglenme este matrimonio, porque en esta cultura los padres le arreglan los matrimonios a los hijos. Vayan y arréglenme esto. Pero es que no hay muchachas aquí en la iglesia. Dijo los padres, ¿verdad? Que no hay aquí en el pueblo, no hay aquí entre nosotros, entre
entre los miembros de este pueblo para que busques. Es que ella es la que me agrada a los ojos. ¿Cuántos Sansones habrá ahora, pastor, y Sansonas hoy, no? Tremendo, sí, definitivamente. Y los hay, y por eso es que nosotros vamos a ver cómo el cristiano pues se debilita. Cristianos que a veces están fuertes y una vez empiezan con esta debilidad o con este pecado de la lujuria, es decir, el deseo y darle gusto al deseo, terminan debilitándose. Y bueno, Joselito, ¿cuáles fueron los resultados de aquella decisión que Sansón tomó de darle gusto a sus ojos? Pues sin duda alguna cosechó lo que había sembrado. Cosechó sembró debilidad, sembró, no tuvo el dominio propio, ¿verdad? Tuvo el desenfreno y bueno, vamos a ver ahora la cosecha que Salomón hizo. Pero antes, yo quisiera mencionar, pastor, ¿por qué viene la lujuria? ¿Qué tiene que ver la mujer en esto también? Yo no quisiera dejar esa parte afuera, ¿verdad? Porque si nosotros vemos al mundo, pues vemos todo lo que atrapa la lujuria de los hombres en las mujeres ahí. Vemos que los hombres no tienen dominio, pero no hablamos del mundo, hablamos dentro del pueblo de Dios, vamos a ver de esa manera. ¿Cómo puede terminarse eso de que es de la lujuria que es? No negamos que el enemigo tiene sus instrumentos para que caigan en lujuria aún los siervos del Señor, pero esa es la tarea del enemigo. Pero un siervo del Señor debe ser firme, debe ser, como usted dijo, ejercer el dominio propio, no solamente en ese pecado, pero también el que es débil en la alimentación va a ser débil en muchas cosas. Yo creo que ese es un principio. Así es. Mire que aquí dice una lecturita que quisiera compartir y me llama la atención. Dice, la sencillez conduce a la aptitud en el servicio. El que cultiva la sencillez en todos sus hábitos, reprimiendo el apetito y controlando las pasiones, puede preservar la fortaleza, la actividad, el vigor de sus facultades mentales. Estas estarán prontas para percibir cualquier cosa que demande pensamiento o acción. Serán agudas para discriminar entre lo santo y lo impío. Y estarán listas para ocuparse de todo lo que sea para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad. Cuando nosotros tenemos ese control, ese dominio propio, eso de no caer en la lujuria, ejercemos el dominio propio que eventualmente nos vamos a ir siendo más fuertes en ese aspecto. Y vamos a ir cayendo menos y vamos a poder vencer. Y vamos a tener una mente, un discernimiento diferente para poder discernir cuando el pecado está ahí entrando y no caer en las trampas del enemigo. Y bueno, para no cosechar lo que se siembra. Si nosotros sembramos, por ejemplo, imagínense, José, Daniel, fueron hombres que tuvieron un control de sí mismos, un dominio propio. Si hablamos de Daniel, pues, ¿qué no podríamos decir de él? Aunque el personaje hoy estamos hablando es de alguien que fue débil. Pero lo contrario es eso. ¿Y qué no cosechó José? ¿Qué no cosechó Daniel por haber sido hombres de templanza? Hice la pregunta aquí, pastor, ¿qué amargo fruto se hizo evidente inmediatamente después del matrimonio de Sansón con una persona incrédula? La cita que nos da aquí es Jueces 14, 7, 10 y 20. Dice de esta manera, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volvió. 7 al 10, 10 y 20, ok, el 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y a Sansón hizo allí un banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y el versículo 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Mire qué interesante cómo en estos tres textos hay tres cosas. La primera, el 7 dice que era la mujer que le había agradado a Sansón. Destaca eso. En el segundo texto habla de que Sansón hizo esa fiesta, dice, hizo ese banquete. Hizo ese banquete porque así acostumbraban a hacer los jóvenes. Pero nosotros vemos en qué termina todo esto, en qué termina esta boda. Nosotros vemos en el verso 20 de que al final la mujer de Sansón pues dice que
le fue dada a otro hombre. Así es. Y le fue dada a un hombre que había sido compañero, que había tratado él como un amigo. En otras palabras, se le fue dado al amigo del novio. Se destacan estas tres cosas porque estamos hablando de que él cosechó lo que sembró. Así es. Sembró agrado a los ojos, sembró pues hasta haciendo familia con alguien que era del enemigo, del pueblo enemigo de Dios. Y aparte de eso, hace una fiesta allí, porque es interesante. Estos 30 jóvenes, porque aquí nosotros encontramos en el 10, dice, fue pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí un banquete porque así salían a ser los jóvenes. Pero el 11 dice, aconteció que cuando los filisteos lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. O sea, no había ningún israelita allí. No. Le pujaron 30 filisteos para que fueran sus acompañantes en la fiesta. Pues uno de esos 30, al final, pues con la mujer le quitó la mujer de él. La mujer lo traicionó. Así es. Entonces nosotros vemos aquí, pues que la siembra de darle rienda suelta a los deseos de los ojos terminó en un fracaso matrimonial, terminó en una traición de alguien en quien él puso los ojos. Y aquí estamos viendo una vez más que un hombre tan fuerte era tan débil en esta área, en el área sexual. Claro. Y algo que me llama la atención también, pastor, es que esa palabrita que dice, y Sansón hizo allí un banquete porque así solían hacer los jóvenes. Quiere decir que se acomodó a lo que usualmente hacen los jóvenes, fuera lo que fuera. No había dice, no, ¿saben qué? Yo esto no lo puedo hacer. O esto no lo voy a hacer porque... Pero se adaptó a las costumbres, vaya, pues, del mundo, vamos a decir, en esto. Y pues, él, obviamente, el amargo fruto que tuvo inmediatamente después del matrimonio, pues fue que esa mujer lo traicionó. En ese enigma que él descifró ahí, si leemos el capítulo completo, nos damos cuenta que él salió con un enigma, que si le adivinaban ese enigma, él les iba a entregar sé cuántas cosas, ¿no? De algunos 30 vestidos de lino y algunos vestidos para la fiesta y bueno, cosas así. Y la mujer, obviamente ellos no sabían nada de lo que Sansón le estaba hablando, y la mujer le lloró a Sansón para que le dijera el enigma, y entonces ella se lo reveló a sus amigos. Aquí luego vemos que la mujer lo traiciona, y lo que cosechó Sansón pues fue por haberse casado con una mujer incrédula que ella no le fue fiel ni en su matrimonio ahí en plena fiesta, vamos a decirlo así. Y al último término, como dijo usted, casando, o sea, su amigo teniéndola por compañera a ella. Es interesante que estos 30 jóvenes que le asignaron, pues al final, pues podría decirse que eran unos espías que le asignaron, porque sabían que él no era filisteo, él era hebreo. Y estos eran enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, estos 30 compañeros no tenían otra misión más que ver en qué lo destruyan a él. Pero es interesante, como usted dice, que en el apogeo de la fiesta, mire las cosas que hace el Sansón. Recordemos que él era un nazareo. Era una persona que estaba completamente apartada para Dios, y los votos del nazareo eran bien especiales. Y ya usted sabe, en un banquete se tiene que beber de lo que hay allí. Sí. Así que no... Comer de lo que hay allí. Definitivamente que él violó sus votos de nazareo en ese banquete. Y como dicen, con el ambiente ya de la fiesta, viene y propone ese enigma, adivínenme esto, y el que me lo adivine le doy esto y lo otro. Y ellos, en el afán de querer pues también mostrarle que sí eran tan sabios, pues utilizan a la misma mujer con la que él está ahora casándose para que le diga que le saque ella a él la respuesta del enigma, para luego ellos impresionarlo a él y decirle, ya te lo tenemos y danos el premio. Pero a mí me llama la atención
cuando al final estos consiguieron lo que querían. La mujer al final llorando, dice, los 7 días no había día que no le llorara. Exacto. Tú no me quieres, ya, usted es una mujer tremenda. Allí ya me lo imagino yo, no, que tú no me quieres porque no me quieres decir que esto y lo otro, y era puro llanto. Bueno, al final él le dice, pero cuando ya estos entonces tienen la respuesta, los 30 jóvenes, ahora vienen y ya se la dan, pero me gusta lo que él les dice en el versículo número 17, les dice, Sansón les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. En otras palabras, sí, en otras palabras, porque han utilizado a mi mujer. Sí. Ustedes han arado con la novilla ajena y por eso es que están ahora dando la respuesta, pero ustedes nunca lo hubieran descubierto. Él sabía de que tanto ellos como su esposa lo habían traicionado. Y entonces, pues él tenía ahora que pagarles, tenía que ver cómo les daba el premio, y dice que se fue, dice, a buscar un montón de hombres por allá, que eran 30 que estaban a lo mejor en una fiesta también, y dice que los despojó de sus vestiduras, dice. Para pagar la apuesta. Para pagar la apuesta, y entonces, pero ya él a esa altura entendió que su matrimonio recién en la misma boda, él miró de que su matrimonio había sido un fracaso porque la mujer lo había traicionado con estos hombres, y pues dice que él entonces, dice, se fue enojado, dice, se fue a la casa de su padre, y entonces salirse, entonces la mujer se la dieron a uno de los amigos. La traición como dicen, se concretó. Se concretó. Y me llama la atención esto, pastor, porque fíjese que en las que se puede meter un cristiano, cuando estamos asociados con esta clase de compañías, sin quererlo, sin saberlo, poco a poquito, se va uno metiendo hasta en cosas como las que se metió Sansón. Imagínense ahora, con el asunto de que tiene que pagar una apuesta, que es lo que no llega a hacer. Y terrible, ¿no? Pero bueno, esos son los amargos frutos, pastor, de tener una relación que ya Dios lo había dicho, que su pueblo no debía tener. Y ahí me duele mucho, Joselito, porque pues nosotros estamos ya, digamos, grandes, pero me duele mucho los jóvenes de ahora. Mírelos usted, cómo están de débiles los jóvenes espiritualmente. Es contados con los dedos los jóvenes que están bien fortalecidos. La mayoría de ellos están bien débiles. Pero si usted ve, es porque por los ojos ellos les están entrando los deseos y ellos les están dando riendas sueltas. El que no se lo da por medio de la pornografía, se lo da por los videojuegos. El que no se lo da por los videojuegos, se lo da por las películas. Los jóvenes, por los ojos les están entrando los placeres, y muchos de ellos, tristemente, andan con novias incrédulas. Ellas mismas andan, si no hay en la iglesia alguno, entran en desesperación y van y se lo buscan afuera. Y estos de afuera no tienen interés en las cosas de Dios, las embarazan y luego ya no van a la iglesia y ya están allí las pobres todas echadas a perder espiritualmente. A mí me da dolor ver cómo la juventud, Sansón es un ejemplo de cómo la juventud, tristemente la vanidad de que soy el fuerte o que yo creo que me las puedo todas, lo hace que vaya lejos y termina en esta condición. Así es. Y pues es lamentable, pero en el pueblo cristiano, donde sea, ¿verdad? Presente, conferencia, iglesias de guardadores del domingo, donde sea, el enemigo está haciendo de las suyas, en la juventud y en los adultos también, pero en la juventud, como lo fue con Sansón, la está haciendo de las suyas, porque a través de los ojos les mete el placer, y el joven dice, esto me agrada a mis ojos, esto yo quiero, esto me gusta, y esto lo voy a hacer, y ¿quién le saca de allí? Y ahí entonces vemos una gran debilidad espiritual en las iglesias, con la juventud, con hermanos. Y yo, hermano, que me estás oyendo y que me estás mirando, quisiera hacerte un llamado. Mira, cuidemos las avenidas del alma. Cuidemos, hermanos, nuestros ojos. Tengamos cuidado con lo que miramos. Mira Sansón, la relación ilícita con una persona incrédula, con una persona no creyente. Mira lo que le sucedió. Sansón miró que realmente no le funcionó. Dios lo había escogido para ser libertador de su pueblo,
Y solamente era que él tenía que seguir todo lo que Dios demandaba para él, pero no salírsele de las manos. Y mira cómo se le salía de las manos a Dios. Y mira los resultados. A veces, bueno, yo no sé si en esta hora, más bien, habrá alguien que ya se le salió de las manos a Dios. No sé si en esta hora anda alguna persona con una relación con alguien que no es creyente. Y no le interesa su fe, no le interesa su iglesia, no le interesa nada de lo que usted cree. Pero usted anda con él, anda con ella, y por darle gusto a ella va donde ella le dice, o por darle gusto a él va donde él le dice, y usted va ahí sacrificando los principios. Usted nunca lo trae a él a la iglesia, usted nunca la trae a la iglesia, pero ella sí se lo lleva a usted, o él sí se lo lleva a usted a donde dice, y es lamentable, pero usted se ha debilitado. Mire, yo le digo en el nombre del Señor, aprenda de esta experiencia de Sansón y no se debilite. Fortalézcase en el dominio propio, en la integridad y en la firmeza, y no caiga en este error. ¿Por qué un cristiano en este tiempo del fin, cuando Cristo está a las puertas, va a estar debilitándose, cuando lo que debería de ser es estarse fortaleciendo? Entonces tengamos cuidado, pidámosle al Señor que nos ayude para no estar cayendo con esta lujuria de los ojos, con estos deseos extralimitados que hay en los ojos, por el placer, por lo que queremos, porque esto nos está afectando. Y usted decía hace un rato, cómo en esto la mujer también pues debería de cooperar, porque si bien es cierto, es bien marcada la lujuria en el hombre, la mujer también coopera con el diablo, le ayuda al diablo para que el hombre siga cayendo en esta desgracia. ¿Cómo coopera? Cuando anda con esa su blusa escotada y bien marcado aquellos senos. La ropa untada, sí, pegada. Las caderas todas ceñidas, y así va a la iglesia y anda afuera en el mundo. Y el hombre que ya es lujurioso, el hombre que ya está podrido de la mente, que tiene los ojos todos, como decimos, llenos de pecado, pues usted todavía lo hunde más. Ay, hermanita, cuánto le pido en el nombre de Jesús. Arréglese adecuadamente, vístase adecuadamente, no ciña, no se ponga ropa ceñida, donde el hombre lujurioso todavía se hunde más en el pecado. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que el Espíritu de Dios esté con nosotros en esto? Y también a las mujeres le entra la lujuria por los ojos, porque yo he mirado hermanas cristianas que cuando miran un personaje de cine o de novela, jovencitas de la iglesia, que hasta compran el póster y lo colocan ahí en la pared, y dicen que son del pueblo remanente, y dicen que están en el pueblo profeso de Dios, y uno dice, pero ¿cómo esta juventud? Un día yo me recuerdo que entré a la casa de una familia de hermanos de la fe, pero pues son jóvenes. Sí. Y cuando entré allí, miré un cartel en la pared, y decía allí William Levy. Ay, William Levy. Y empecé, ¿y ese quién es? Y solo agachó la cabeza la muchacha. Un personaje de novela que tenía allí sin camisa. ¿Cómo es posible del Israel moderno? ¿Cómo es posible del pueblo profeso de Dios que creas que eres del remanente y andas con esa lujuria en los ojos con el tal William Levy? Proveyendo para los deseos de la carne. Exacto. Otras mujeres no, suspiran en sus adentros cuando miran ciertos hombres con cuerpos bien, pues así como decimos, voluptuosos. Por eso digo que es un pecado que no se mira, pero que lo tiene la mujer y lo tiene el hombre. Sí. Pero ¿cuánto nos va a llevar eso a la desgracia? Porque puede terminar por ese deseo que siente en sus ojos hasta casándose con una persona incrédula solo porque le agradan los ojos a usted como mujer, a usted como hombre, y como la Biblia a través de esta historia nos dice, eso debilita al cristiano, porque al final, ya casados, ese matrimonio es una de conflictos. Pero luego, bueno, Joselito, hemos avanzado y no hemos entrado a las notas aquí. Hay tanto que comentar, ¿verdad? Y cómo es posible que viviendo los últimos tiempos, pastor, en los que nos encontramos hoy, realmente esto debe ser un llamado para nosotros. ¿Cuántas veces no se ha repetido la historia de Sansón, pero no hemos puesto a ver realmente la condescendencia que tuvo Sansón? Ya vimos de entrada que ya Sansón en este asunto ya debería de haber aprendido la lección. Claro. Mira, la lección rectifica mucho lo que estamos estado hablando hasta ahorita. Dice, esta partecita dice,
Sansón no se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios, o si se estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. A todos los que tratan primero de honrarle a Él, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Qué importante lectura aquí. Realmente que a más de unos hacemos lo que Sansón ha hecho, lo que Sansón dice aquí, ¿verdad? Nunca tomamos un deseo de hacer algo, pero lo primero que debemos preguntarnos nosotros es si eso va a poder glorificar mejor a Dios, o si está de acuerdo a su voluntad, o si nos va a colocar en una posición donde nos permita cumplir la voluntad de Dios para salvar a un alma, o qué sé yo, ¿no? O servir de ejemplo, o cuántos podremos entrar en el terreno encantado y salir sin vamos a decir, sin daño alguno. Exacto. Es difícil. Bueno, dice que en el festín de su boda, dice, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. ¿Qué les parece? Aquí viene a mi mente cuando David dijo, tus enemigos son mis enemigos. Y aquí Sansón está haciendo lo opuesto. Aquí. Qué tremendo. Familiarmente, o sea, en otras palabras, emparentando con ellos. Eso quiso decir, sí. Bueno, dice que quien quiera que voluntariamente entabla relaciones tales, se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de sus compañeros. ¿Y sí? Así porque si él no le interesa tu fe, si él no le interesa tu doctrina, pues él te va a chantajear y te va a decir, no, pues si me quieres, mejor vámonos al mall hoy sábado. Si me quieres, mejor vamos a la cancha hoy sábado, yo me toca jugar. ¿Y cuánta mujer tristemente deja de ir a la iglesia por ir a complacer al marido? Porque pues ¿cómo? Pues si ya está casada con él, o viceversa, el hombre igualmente. Yo conozco hermanos que han dejado ya de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que complacer a su mujer, porque si no la mujer le dice, bueno, pues yo me voy a ir al baile. Y es más, ha habido hermanos que cuando llegan en la tarde de la iglesia, a la puesta del sol, se han encontrado con que la mujer ya no está ahí. Y el pobre la ha tenido que ir a sacar de un baile en la noche. Qué triste. Entonces, pero todo comienza por esto, porque dice que no se consulta a Dios. No se consulta a Dios. Y a veces pasa con personas de nuestra fe. No digamos con alguien que no sea. Entonces, aquí nosotros miramos que se va moldando a los hábitos y costumbres de sus compañeros. Pasar el tiempo así, dice, es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. Oh, hermanos, ¿cuánto debemos, por lo tanto, ahora? Mira, si tú no te has casado, querido joven o hermana, si tú no te has casado, piénsalo un montón de veces antes de poner tus ojos en una mujer o un hombre de afuera de la fe, en un hombre de afuera del mundo que no tiene tu fe. A menos que tú lo evangelices y lo traigas a los pies de Cristo y acepte tu Dios y acepte la doctrina de tu Dios, pues entonces, pues habría salvación para que tú inicies una relación. Pero si no tiene interés en tu Dios y no le interesa tampoco venir a tu iglesia, yo te diría que lo pienses bien, porque te vas a terminar amoldando a ella o a él, y al final tu ciudadela del alma, como dice aquí, se va a debilitar en los principios que has aprendido, porque él o ella te va a jalar a sus gustos. Así es. Sansón no tomó en cuenta estas cosas y míralo, le fue mal en su matrimonio, que digámoslo así, que como joven él podría estar feliz de estarlo consumando. Le fue mal por lo mismo, porque no tomó en cuenta todo esto de lo que estamos hablando, y eso lo debilitó en su fe. La última nota de la lección de hoy domingo, pastor, dice: la esposa, para obtener cuya mano Sansón había transgredido el mandamiento de Dios, traicionó a su marido antes de que se hubiese terminado el banquete de bodas. Indignado por la perfidia de ella, Sansón la abandonó momentáneamente
y regresó solo a su casa a deshora. Cuando después de aplacarse el enojo, volvió por su novia, la halló casada con otro. Mire usted allí la falta de dominio propio. Cuando después de aplacarse el enojo, este era un hombre que era impulsivo, actuaba por los impulsos. Sí. Se fue de enojado y cuando se le pasa el enojo, regresa otra vez. Yo creo que ya era para que no regresara, de todas maneras ya había mirado la traición que le habían hecho, pero ahí viene otra vez, dice. Y cuando vuelve, pues ya ve de que está con otro. Así es, bueno. Patriarcas y Profetas, páginas 606 y 607, donde hemos estado sacando estos discernimientos. Y yo creo, hermanos, de que tomando en cuenta de que al final se siembra, o mejor dicho, se cosecha lo que se siembra, pues dediquémonos a sembrar adecuadamente para no tener que cosechar lágrimas, no tener que cosechar decepciones, no tener que cosechar apostasías que podamos nosotros manifestar en nuestra vida. Dios nos ayude para que nosotros seamos fuertes de ahora en adelante en la integridad, en la firmeza y en el dominio propio, y que no nos debilitemos siguiendo los deseos de la carne. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Vemos, pastor, que todos estos atributos los tenía el Señor Jesucristo. Claro. Y el texto comenzaba: vestíos de esa vestimenta del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es. Jesús tenía esas cualidades y Él nos la puede dar. Así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos estás exhortando en cuanto a que no nos debilitemos y que no hagamos cosas que nos debiliten. Padre, qué interesante cómo un hijo tuyo que se consagró a ti, que estaba dedicado a ti, aún así se debilitó tanto en su vida espiritual por no seguir los principios dados en tu palabra. ¿Cuánto habías dicho tú de antemano que no se emparentara con los incrédulos? Porque estas mujeres apartarían, o estos hombres apartarían a tus hijos e hijas de ti y harían que se olvidaran de ti. Y sin embargo, Señor, a Sansón no le importó, como también a otros no les importó. Pero es triste, Padre, que también hoy en día, como que a nosotros tampoco nos importa. Porque también, Señor, cegados y dejándonos guiar por los deseos de los ojos, ¿cuántas veces, Padre, también hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos? Yo quiero pedirte, Señor, ahora que perdones nuestro pecado, pero al mismo tiempo te suplico que nos ayudes a alcanzar la victoria. Y ruego especialmente en esta hora por aquella hermana, aquel hermano, aquel joven, aquella jovencita, que igualmente, atraído por la seducción de los ojos, por la lujuria de los ojos, por los deseos de los ojos, está tal vez poniendo la mirada en un hombre o en una mujer que no es de tu pueblo y que podría terminar consumiendo drogas con él, consumiendo alcohol, transgrediendo tu santa ley. Oh Señor, te ruego que ayudes a ese hermano, a esa hermana, para que sus ojos sean abiertos y mire el peligro y elija mejor el sacrificio y esperar en ti, de manera que pueda honrarte y glorificarte. Gracias, Señor. Ayúdanos para que nos mantengamos fuertes. Oh Señor, ayúdanos para que no haya más debilidad en el pueblo de Dios, aprendiendo de estas historias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.